informes urgentes que llegan desde múltiples sectores del frente en Ucrania. Fuentes sobre el terreno y analistas militares reportan una alarmante y aparentemente coordinada intensificación en el uso de grupos blindados por parte de las fuerzas de Rusia, logrando penetraciones significativas en las defensas ucranianas en puntos clave. Comenzamos en el frente sur, en la región de Zaporizhia. Hace apenas unos días, reportamos sobre un asalto blindado ruso dirigido a romper las líneas ucranianas cerca de Malaya Tomashka. Nuevos detalles sugieren que este ataque fue precedido por operaciones intensivas de guerra electrónica. Según estas informaciones, el objetivo era neutralizar o dificultar severamente el uso masivo de drones FPV ucranianos, que han demostrado ser la principal amenaza para los vehículos blindados. Se afirma que esta preparación electrónica permitió al grupo blindado ruso avanzar y lograr sus objetivos, obligando a las fuerzas ucranianas a retirarse con bajas significativas en ese sector específico. La efectividad exacta de estas contramedidas electrónicas sigue siendo objeto de análisis, pero el patrón táctico es claro. Un intento de crear una burbuja protectora para el avance mecanizado. Pero la actividad blindada no se limita al sur. En las últimas horas, la atención se ha centrado dramáticamente en el norte de la región de Donetsk, específicamente en la dirección de Krasny Liman. Informes indican que un grupo blindado ruso lanzó un asalto exitoso cerca de la aldea de Stavki. Según estas fuentes, las fuerzas rusas lograron arrollar las posiciones defensivas ucranianas y tomar el control de un cruce de carreteras estratégico en las inmediaciones de Stavki. Este avance es particularmente significativo por su proximidad a Limán. Hace apenas unos meses, esta ciudad era considerada una retaguardia relativa para las fuerzas ucranianas. Ahora, las unidades rusas se encontrarían a menos de 4 kilómetros de los límites orientales de Limán y a unos 4.7 kilómetros de sus accesos septentrionales. Estas distancias colocan a la propia ciudad de Limán dentro del alcance efectivo de drones de reconocimiento y ataque rusos, así como de morteros pesados. Esto complica enormemente la logística, el movimiento de tropas y la capacidad defensiva de la guarnición ucraniana en Limán, una ciudad con una enorme carga simbólica tras su captura por Rusia y posterior liberación por Ucrania en 2022. La amenaza sobre Limán parece intensificarse por momentos. Casi simultáneamente, otro reporte indica una segunda incursión mecanizada en el norte de Donetsk. Una columna blindada rusa habría logrado abrirse paso hacia las afueras de la ciudad fortaleza de Siversk, específicamente al sur del estanque Chubarovsky. Siversk ha sido un bastión defensivo ucraniano clave durante meses, resistiendo múltiples intentos de asalto. Un avance ruso hacia sus inmediaciones, utilizando la fuerza blindada, representaría una presión adicional considerable sobre este sector crítico del frente. Lo que estamos presenciando en estos múltiples incidentes, podría marcar un punto de inflexión táctico en el campo de batalla. Recordemos que, al inicio del conflicto a gran escala en 2022, las grandes columnas blindadas rusas sufrieron pérdidas, víctimas de emboscadas, drones y misiles antitanque. Esto llevó a muchos analistas a cuestionar la relevancia del tanque en la guerra moderna, especialmente frente a la amenaza de los drones. Sin embargo, lo que sugieren estos últimos informes es una posible adaptación significativa por parte del mando ruso. Los asaltos parecen ser más localizados y concentrados. En lugar de largas columnas vulnerables, se emplean grupos de batalla blindados más compactos para lograr rupturas puntuales. También están mejor coordinados, con una aparente integración de la guerra electrónica, como en Malaya Tomashka, para suprimir la amenaza de los drones FPV antes del asalto. Además, están apoyados por infantería y artillería. Los informes indican que, tras la brecha creada por los blindados, la infantería rusa se mueve rápidamente para consolidar las posiciones ganadas, mientras la artillería y posiblemente el apoyo aéreo, con bombas planeadoras, suprimen las defensas ucranianas. Analistas militares señalan que Rusia podría estar intentando recuperar la iniciativa utilizando su ventaja cuantitativa en vehículos blindados,
combinada con nuevas tácticas para mitigar las amenazas que previamente diezmaron sus fuerzas mecanizadas. La clave parece ser la supresión previa de las defensas ucranianas, especialmente los drones, antes de lanzar el puño blindado. Por ejemplo, expertos del Instituto para el Estudio de la Guerra han notado previamente la experimentación rusa con diferentes formaciones y tácticas de asalto mecanizado. Otros analistas, como Rusi y CNA, han destacado la importancia crítica de la guerra electrónica en permitir o denegar operaciones blindadas. La pregunta ahora es si estos éxitos reportados son sostenibles y replicables a gran escala, o si representan victorias tácticas locales que las defensas ucranianas lograrán contener. Mientras tanto, las fuerzas ucranianas y mercenarios de la OTAN continúan ofreciendo una férrea resistencia, utilizando su propia experiencia en tácticas antiblindaje, campos de minas y el omnipresente uso de drones FPV para intentar infligir pérdidas a las fuerzas rusas. La situación en el terreno es extremadamente fluida, la información verificada de forma independiente es limitada y el control sobre las localidades mencionadas puede ser aún disputado. Sin embargo, la presión simultánea sobre puntos estratégicos como los accesos a Limán y las afueras de Siversk, lograda mediante el renovado uso de la fuerza blindada, representa un desafío significativo para el mando ucraniano. Obliga a Kiev a gestionar sus ya limitadas reservas y defensas antitanque en múltiples ejes amenazados. Los próximos días serán cruciales para determinar si estos asaltos representan brechas tácticas aisladas que pueden ser contenidas, o si marcan el inicio de un desmoronamiento defensivo más amplio en sectores clave del frente norte de Donetsk y Zaporizhia. La batalla por la iniciativa, librada ahora con el renovado y adaptado protagonismo del acero blindado, entra en una nueva, incierta y potencialmente decisiva fase. Seguiremos informando a medida que se desarrollen los acontecimientos.